tardes, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y pues continuar con los talleres que tenemos programados. El día de hoy nos está acompañando el presidente Maili Kona Okoma del Estaca Tlaxcala, quien va a dirigir, quien va a exponer en esta ocasión. Y para empezar lo vamos a hacer con una oración. Y para ello se lo vamos a pedir a nuestra hermana Gloria Ramos, por favor. Hola, buenas noches. La oración, ¿verdad, hermana? Sí, por favor. Gracias. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos las gracias por poder estar una vez más apoyando en estos talleres. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud y porque nos has alejado de todo mal de esta pandemia. Gracias, Padre, porque nos permitiste continuar y poder aprender y poder motivarnos en nuestra vida diaria. Te suplicamos, Señor, que en esta noche tu Espíritu nos acompañe, nos guíe y bendigas al Maestro, les pueda sentirse inspirado y que pueda nutrirnos espiritualmente y nos pueda dar las pautas para saber cómo conducirnos en esta vida de pruebas terrenales. Te pedimos, Padre, que seamos receptivas a Él, que pueda morar tu Espíritu con nosotras y que reine la paz y la armonía. Te suplicamos que nos bendigas como barrios, como Estaca, para que podamos seguir ministrándonos y nutriéndonos unos a otros. Te pedimos, Señor, bendigas a nuestra familia donde quiera que se encuentre. Protégenos y bendícenos, por favor, y te pedimos también perdón por nuestras faltas. Te suplicamos estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Ramos. Bueno, como les comentaba, pues el día de hoy estará el presidente Licona exponiendo. Él es licenciado en Administración de Empresas, es coaching certificado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha servido en diferentes llamamientos, como misionero de tiempo completo, como líder misional, presidente del Quórum de Élderes, secretario de Estaca, presidente de Rama, obispo, y actualmente como presidente de Estaca en la Estaca Tlaxcala, México. Él es casado con Tania Ochoa y tiene 3 hijos. Y el tema que hoy va a exponer es... Perdón, se me fue. ¿Cómo solucionar conflictos en pareja poniendo a Dios como centro de nuestras vidas? Hermanos, cuando ustedes gusten participar, pueden levantar su manita para que les abramos el micrófono. Y pues el tiempo es del presidente Licona. Muchas gracias, hermana Denise. Y gracias, queridos hermanos, hermanos matrimonios que están aquí con nosotros el día de hoy. Ya llevan un buen de rato con sus talleres. Esperamos que estos talleres sean de beneficio para ustedes como matrimonios. Si es posible, la verdad es que siempre que trato de dar un taller, pues ahora la pandemia nos ha llevado a este nivel de hacer un taller a través de medios electrónicos. Sin embargo, siempre soy de tenerlos enfrente, de estar presenciales, de ver cómo son las expresiones de sus rostros, cómo están sentados. Si fuese posible y esté dentro de sus posibilidades tener sus cámaras encendidas, se los agradecería mucho, y especialmente si están con como matrimonio, eso sería genial, ya que vamos a ver algunas cosas que creo que son importantes. El tema es, bueno, me gustaría saber quién de ustedes estuvo en el primer taller que di, que fue al inicio de sus talleres, cuando empezó. De hecho, creo que yo abrí los talleres que se están dando en la Estaca.
Esperamos que estén practicando lo que vimos en esa ocasión, el poder dedicar tiempo juntos. Espero que estén teniendo ya un día a la semana para salir como matrimonios, para poder hablar, para poder, como lo dije ese día, ese helado que salvó el matrimonio de Elder Holland, como lo decía su esposa. Espero que ahorita estén haciendo ya esa parte. Yo sé que estamos en pandemia, todavía debemos de cuidarnos. Sin embargo, sí podemos salir como matrimonio para poder empezar a hacer esta parte. Espero que ya estén practicando esa parte de diferencia entre hogar y familia. Son cuestiones que siempre me gusta revisar con ustedes cuando doy un taller. Todo lo que vimos la ocasión pasada, que fue 1 hora y media, más las preguntas casi 2 horas, pues no tuvo casi nada que ver con la religión, absolutamente nada. Todo fue una cuestión que casi no se habla en la iglesia de una manera tal vez más explícita. Las cuestiones que hablamos casi no me fui a la parte religiosa, leí como 2 o 3 escrituras que tenían que ver con el taller. Sin embargo, bueno, yo pensé que esta iba a ser la segunda parte de ese taller que di la primera ocasión, pero agradezco la inspiración del presidente Destaca, que él pudiese darme un nuevo tema. La verdad considero que este tema es muy importante para los matrimonios. Quiero que me den la autorización para ser muy directo en las cuestiones que voy a tratar. Quiero que me den la autorización para hablar de cosas sin que le dé tanto rodeo, sin que le dé tanta vuelta, sino realmente directo, claro, sencillo, directo, como lo decíamos en la misión, para que ustedes me puedan entender. Tal vez voy a tocar fibras muy sensibles como matrimonio y como miembros de la iglesia, pero sin embargo creo que tengo que hacerlo así. He tenido esa fuerte impresión de hacerlo, así es que espero que puedan darme esa oportunidad de tocar esta parte así, como yo quiero hacerlo, directo, claro, sencillo, fácil de entender y sin darle tanta vuelta. Siempre he tratado de ser muy directo en las cosas. Así es que todos tenemos conflictos, hermanos. No se asombren ni se preocupen si su matrimonio tiene conflictos. Y tenemos conflictos por una sencilla razón. Somos diferentes, ¿sí? Y para esta práctica, para que podamos entender que somos diferentes, he pedido a mi esposa me pueda ayudar. Así es que voy a pedirle a mi esposa que por favor se acerque para que podamos ver en una práctica sencilla que somos diferentes. Ya conocen a mi esposa, ella estuvo en la primera parte hasta el final. Y bueno, para empezar, aquí vienen 2 diferencias muy importantes y son las primeras. Bueno, 3, vamos a poner 3 diferencias. Yo soy hombre. Yo soy mujer. Más duro, mi amor, para que te escuchen. Yo soy mujer. Bien, muy bien. Yo soy morenito. Soy güerita. Uy, hay 2 diferencias muy grandes, ¿verdad? Pero bien, yo no me considero guapo y ella es bien bonita, ¿no? Entonces, 3 diferencias para comenzar que creemos que son importantes. Tuvimos que anotarlas porque en realidad son diferencias que consideramos que son muy importantes. Por ejemplo, a mí me encantan los juegos extremos. A mí no me gustan los juegos extremos. Bien. De hecho, cuando vamos a las ferias, me encanta subirme a esos juegos que casi te bajas temblando. Bueno, a mi esposa no le gusta, entonces pues tenemos que entender esa parte. A mí me encantan los deportes, me encanta básquetbol, fútbol, me encanta salir y correr. A mí no me gusta hacer deporte. Y a mi esposa no le gusta hacer deporte. Muy bien, por ejemplo, a mí me encanta cuando hablamos de comida, yo soy muy carnívoro, a mí me encantan mucho los huesitos, ¿sí? Me gusta mucho chupar los huesitos. Y mi esposa... Mi esposa prefiere la maciza, mi esposa prefiere la pura carnita, ¿no? O sin carne. O sin carne, peor aún. A mí, por ejemplo,
en mis tiempos libres, me encanta ver películas. Me fascina ver películas ahí, prender Netflix y ver películas. A mí casi no. Me duermo. Mi esposa se duerme en las películas. Bien. A mí me encanta la música romántica, ¿sí? Me apasiona la música romántica. De hecho, toco un instrumento, toco la guitarra. Y a mí me gusta más, como soy del norte, me gusta más como la banda, como la grupera. Y eso. Bien, y ahí podemos hablar de una diferencia importante. A mí casi no me gusta bailar. Me gusta ver cómo bailan, pero casi no me gusta bailar. Y a mi esposa le encanta bailar. Y más música del norte. A mí, híjole, no me gusta la música del norte y menos bailarla. Bien, parecería interesante porque aquí me están viendo que hablo mucho, pero en realidad no me gusta hablar. Y a mí me encanta hablar, soy bien perica. De hecho, a veces vamos en el carro y vamos a determinado lugar y mientras voy manejando no necesito poner el estéreo porque tengo quien vaya, habla y hable y hable. Y llega un momento en que yo quisiera un momento de paz mientras voy manejando al lado de ella, disfrutar el paisaje, pero no, ella habla mucho. Bien, a mí me encanta salir. De hecho, cuando estoy libre y puedo hacerlo, agarro a mi familia y me encanta salir, me encanta visitar lugares. Bueno, a mí sí me gusta, pero prefiero estar más en la casa, la verdad. Mi esposa es más de nos quedamos a descansar, nos quedamos aquí en casa. A mí me encanta salir. Bueno, ya hablé de esta parte, soy muy reservado, soy muy serio. Trato de que cuando ya agarro confianza, sí, ya soy más abierto. Y mi esposa, desde que ni siquiera la conoce todavía, y ya, dicen que no se escucha. ¿No se escucha, hermanos? ¿Es difícil el sonido? Ok, tal vez sea su internet, hermano. Bien, a mí soy muy reservado y mi esposa, desde el momento en que conoce a alguien, Sí, hasta para ir, cuando vamos en la calle, aquí en Tlaxcala, pues son mucho de ir en la calle y te encuentras con las personas y buenas tardes y así. Y entonces nosotros vivimos en el lugar donde él nació y creo que conozco yo más a las personas y las saludo más yo que él. Entonces sí me gusta mucho interactuar con la gente. bien, entonces ya se dan cuenta de más cosas, ¿no? A mí podríamos decir que no es mi postre favorito el elote, de hecho casi no lo consumo. Y mi esposa, si le preguntan cuál es su postre favorito siempre que salimos, es el elote. De hecho, ella podría comer elotes todos los días y esta es una experiencia que yo recuerdo mucho cuando ella estaba embarazada de mi primer hijo, que hoy tiene 16 años. Ella comía elotes todos los días allá en Tampico. Es más, el del elote pasaba allá a la puerta y gritaba elotes para que ella saliera. Ella era su consumidor número uno. Cuando salíamos los días viernes que yo cobraba, normalmente ella pasaba por mí al trabajo y yo la invitaba pues para estar juntos y pasar un día juntos y le decía, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué creen que pedía? Elotes. Entonces, como buena norteña, muy bien, es correcto. Pues come demasiado elote y a mí casi no me gusta el elote. Ahora vivimos en Tlaxcala y bueno, pensé que eso se le iba a quitar, pero no, sigue consumiendo mucho elote. Mi hijo, creí que él iba a nacer odiando el elote. Dije, 9 meses comiendo elotes allá adentro y bueno, hoy él y ella le encantan los elotes. Entonces, y bueno, podemos hablar de más diferencias. Se dan cuenta que en realidad somos dos personas completamente diferentes. Así es que no se preocupen, conflictos siempre van a tener. Los conflictos forman parte de nuestro matrimonio. Sin embargo, el tema tiene una parte importante: cómo solucionar conflictos, poniendo a Dios como centro de nuestras vidas. Y esta es la parte que hoy quisiera compartir con ustedes.
Para esto quiero su participación. Hermana Cedillo. Hermana Cedillo, por favor, recuérdenos los 3 grados de gloria que todos conocemos. ¿Cuáles son los 3 grados de gloria? Es el celestial, el terrestre y el celestial. Bien, gracias, hermana Cedillo. Y hermana Laurita Rodríguez, ¿a qué grado aspiramos como miembros de la iglesia? Al celestial. Bien, al C, con C de casa, no se vayan a ir al T, sino al C, al celestial, aspiramos al celestial. Sin embargo, vamos a ver la realidad, hermanos. La realidad, una cosa es aspirar y otra cosa es en qué estamos trabajando como matrimonio para poder heredar una gloria, un grado de gloria. Y para eso vamos a leer 2 escrituras. Quiero, en esta ocasión, como es un tema realmente espiritual que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, me gustaría que me ayuden a leer algunas escrituras y vamos a irlas buscando. Me gustaría que por favor me ayuden a leer Doctrina y Convenios, sección 88, los versículos del 21 al 22. Si alguien ya lo tiene, por favor desactive su micrófono y ayúdeme a leerlo, por favor. Doctrina y Convenios 88, 21, 22. Y mientras lo encuentran, voy a darles una cifra muy importante. Una cifra muy importante como matrimonios al poder aprender a solucionar nuestros conflictos. Un estudio que lleva más o menos un estudio de 30 años. Este estudio que tiene la Universidad de Oxford en Estados Unidos dice que si los matrimonios aprendieran a solucionar sus conflictos, se evitaría en un 30% los divorcios. Imagínense qué extraordinario es si nosotros como matrimonios nos esforzamos por solucionar nuestros conflictos, aprender a hablarlos y aprender a solucionarnos. Y de esta manera lograremos que por lo menos dentro de la iglesia un 30% se evite llegar a un divorcio por no aprender a solucionar conflictos. Y quiero, antes de que leamos la escritura, quiero que podamos ver esta parte. El expresidente de los Estados Unidos, que se llama Ronald Reagan expresó lo siguiente: la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de manejar los conflictos por medios pacíficos, ¿sí? Entonces, no se preocupen por tener conflictos. Los conflictos son comunes en un matrimonio, pero me encanta lo que él dice, es la capacidad de manejar los conflictos por medios pacíficos, ¿sí? Yo les dije en la charla anterior cuál era mi medio pacífico, ¿no? Mi medio pacífico, cuando mi esposa y yo teníamos conflictos, pues era salir en el carro, irme a dar una vuelta, y cuando regresaba la situación ya estaba más calmada y entonces podíamos hablar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero bueno, ya estábamos hablando que todos nosotros aspiramos la gloria celestial. Aspirar la gloria celestial es muy diferente a por qué estamos trabajando, qué estamos haciendo para heredar la gloria celestial. ¿Ya tienen, alguien tiene Doctrina y Convenios 88, 21, 22? ¿Alguien la tiene? Por favor, desactive su micrófono y ayúdeme a leerlo. Le ayudo, hermano. Sí, muchas gracias, hermana. Dice, y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial, porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria
celestial. Bien, bien. Entonces, muchas gracias, hermana. Entonces, ¿dónde comenzamos a trabajar por heredar una gloria celestial como matrimonio y como familia? Es en este momento. En este momento que estamos, tal vez desde que somos niños, jóvenes, desde nuestro primer mes, segundo mes de matrimonio, estamos comenzando a trabajar por la gloria celestial. Debemos vivir de tal manera que seamos merecedores de la gloria celestial, porque aquel que no está preparado para vivir una gloria celestial aquí en la tierra, va a ser difícil que podamos heredar una gloria celestial. Para esta razón debemos de trabajar con el Señor. Debemos de lograr que nuestro centro de atención como matrimonio sea Jesucristo. Ahorita vamos a ver un video que a mí me gusta mucho, pero antes de ver el video, Elder Bednar en algún momento enseñó el triángulo del matrimonio. No sé si ustedes han escuchado de este triángulo del matrimonio. ¿Alguien ha escuchado el triángulo del matrimonio? Alguien que pueda desactivar su micrófono y nos pueda decir cuál es ese triángulo del matrimonio. ¿De la pareja con Dios? Sí. Explíquenoslos, hermana, por favor. ¿Sí me escucha, hermana? Hermana. Bien, déjeme ver. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver una imagen. Una imagen importante, sí es ese triángulo. El doctor Alfredo Lázaro está alzando la mano. Sí, doctor, por favor. Sí, hermano, es donde está el esposo y la esposa en los vértices inferiores, y en el vértice superior está Dios. Entonces la explicación es que al acercarnos a Dios, el esposo y la esposa, automáticamente nos vamos acercando entre nosotros también. Perfecto. Sí, continúe, hermano, continúe. No, eso era aquí como lo marca en su imagen. Les decía, al irse acercando el esposo y la esposa a Dios, automáticamente se van acercando entre ellos. Entonces, entre más cerca se estén de Dios, más cerca se están entre ellos. Bien, perfecto. Perfecto. En realidad esta parte, hermanos, es la que debemos trabajar como matrimonio. Hoy tenemos una ayuda muy importante y esa ayuda es ven, sígueme. Sin embargo, yo trato de enseñar a mi esposa desde que nos casamos. Este año cumpliremos 19 años de matrimonio. ¿18? Bueno, cumpliremos años, un año más. 18 años como matrimonio. Y desde que nos casamos traté de que ella pueda cultivar su lado espiritual, independientemente de que estemos casados y leamos juntos. Desde que nos casamos leíamos juntos las escrituras. En el 2018 que se anuncia Ven, sígueme, empezamos a leer las escrituras, ya Ven, sígueme como familia, de una manera ya más, o podremos decir más ordenada, más establecida por la iglesia. Sin embargo, le he dicho que ella siga leyendo las escrituras, siga leyendo libros que ella crea que le va a ayudar a acercarse más a Dios. Entonces, cuando nosotros nos estamos acercando de manera individual y familiar a Dios, cada quien por su lado, cuando empiece a trabajar esa parte, cuando nosotros nos demos cuenta, vamos a estar más cerca de Dios. Y el estar más cerca de Dios, hermanos, cuando nosotros logremos trabajar este triángulo en nuestro matrimonio,
vamos a ver resultados extraordinarios. Pero, por favor, esta parte debe de quedar muy clara. Debe de quedar muy clara porque es de dos. No se vale que la esposa sea la que esté leyendo todos los días las escrituras y esté leyendo otros libros, esté cultivando su espiritualidad, y que el esposo, pues, de vez en cuando tome las escrituras y tal vez se conforme solamente con la parte del estudio de Ven, Sígueme, y no cultive más su espiritualidad. Es importante que los dos como matrimonio estén esforzándose por aprender más sobre Jesucristo y que Jesucristo sea su centro de atención en su matrimonio. Es muy interesante, mi esposa es maestra de instituto y es muy interesante cuando de pronto mi esposa me dice, oye, leí esta parte y me encanta, y me la comparte. Y entonces al momento en que me la está compartiendo, a mi mente vienen más escrituras, vienen más citas de libros, y entonces cuando nos damos cuenta ya estamos teniendo una lección, mi esposa y yo. Ya estamos llevando tiempo, a veces nos pasamos hasta 1 hora o un poco más charlando de algo que ella comenzó. Simplemente me quiso compartir una parte de su estudio individual y cuando nos dimos cuenta ya hicimos una lección. Ya hablamos más de esa parte. A veces ha habido algunas cosas que no le quedan claras, tiene un poquito de duda, me la comparte y entonces crecemos en esa parte juntos. Y eso nos ha ayudado muchísimo a poder arreglar nuestros conflictos como matrimonio. Es muy sencillo. Yo puedo decirles, voy a compartir una parte de mi experiencia como obispo. Este matrimonio son muy amigos míos desde que yo era muy joven. De hecho, el esposo me gana tal vez unos 4 años. Entonces casi pues jugábamos juntos, hacíamos cosas juntos y me fui a la misión. Cuando yo regresé de la misión, él ya estaba casado y ya tenía 2 niñas. Ya tenía 3 niños, el niño mayor y 2 gemelos de nacer. Tenían escasas semanas que habían nacido. Y entonces, pues por la confianza, cuando me llaman como obispo, pues aquí está mi esposa, ella sabe esta parte, a veces de 7 días a la semana me la pasaba 5 días con ellos para hablar de sus conflictos como matrimonio. Tenían muchos conflictos, demasiados conflictos como matrimonio, y al ser mis amigos, pues me llamaban mucho como obispo para estar en su casa y tratar de ayudar a sus conflictos como matrimonio. Una ocasión que estaba con ellos, los conflictos eran tan grandes como matrimonio que yo sentí muy fuerte la impresión de decirles, vamos a comenzar estos conflictos o vamos a hablar de esta parte que tienen ahorita, pero vamos a hacerlo con una oración, porque el ambiente estaba tan fuerte, estaba tan tenso, que era necesario empezar con una oración. Y entonces empezamos con una oración. Pero el ambiente seguía tan tenso que la hermana tenía una cara, híjole, bien difícil. Como líder, a veces esas caras es muy difícil tratar de ayudar. Y entonces sentí muy fuerte la impresión de cantar un himno. Y entonces terminamos ese himno y la cara seguía, había cambiado un poquito, pero seguía todavía esa cara. Y entonces dije, vamos a cantar otro himno. Y cantamos otro himno y cuando terminamos ese himno, la cara había bajado un poquito más y sentí la impresión de volver a cantar otro himno y cantamos otro himno. Y cuando cantamos los 3 himnos, la hermana al final del tercer himno comenzó a reír, comenzó a cambiar su cara y entonces dije, es momento de hablar. Y entonces les dije, a partir de hoy, queridos hermanos, cada vez que ustedes vayan a hablar de sus problemas, por favor, comiencen con una oración y después canten un himno. Y cuando su ambiente y su espíritu haya bajado, entonces comiencen a hablar sobre su problema. Y pues con ellos yo seguí platicando algunas veces todavía, pero fue bien interesante, pasado ya un tiempo, cuando de pronto la esposa me llamó y me dijo, obispo, me urge que venga a mi casa, por favor. Mi esposo y yo tenemos un problema muy grande que no podemos resolver si no está usted.
Ese día yo trabajaba para Vancomer y en ese día traía demasiado trabajo y le dije, no puedo ir el día de hoy, pero voy mañana. Ella sintió casi que iba a pasar algo muy grave porque yo no llegara. Y solamente antes de colgar le dije, no olvide, hermana, lo que yo les he enseñado. Antes de hablar de sus problemas, comiencen con una oración y canten himnos hasta que el Espíritu esté con ustedes para que tengan la capacidad de hablar. Colgamos el teléfono. Yo seguí trabajando preocupado por mis amigos y al siguiente día, más o menos como a mediodía, no me habían llamado, no tenía un mensaje en mi celular y entonces le marqué a la hermana, le marqué y le dije, hermana, ¿cómo están? Y entonces ella me dijo, obispo, primera vez que resolvemos nuestro problema solos, primera vez, y lo hicimos como usted nos ha enseñado. Y creo que esta fue la última vez que nos acercamos a usted para poder resolver un problema. Yo les estoy hablando cuando fui obispo. Yo fui relevado hace 4 años y medio y serví como obispo 11 años. Así es que, pues eso fue ya hace mucho. Y quiero decirles que después de esa experiencia, ellos no volvieron a hablarme. Y hoy los ven, son un matrimonio fuerte en la iglesia, un matrimonio que posee liderazgo en la iglesia y que cuando tienen conflictos, cuando tienen problemas, empiezan con una oración, cantan un himno hasta que el ambiente y la cara de la hermana o del hermano empiece a cambiar y entonces puedan hablar de sus problemas. Y es tan sencillo hacerlo. Quiero decirles que mi esposa y yo creo que ha sido importante practicar esta parte en nuestras vidas y nos ha ayudado a que nuestros problemas en realidad sean tan sencillos de arreglarlos, sean tan fáciles de llevarlos a buen término. Como dijo el presidente de los Estados Unidos, la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de manejar los conflictos por medios pacíficos. Así es que si ustedes logran hacer esta parte como matrimonio, van a triunfar, hermanos. No olviden ese triángulo del matrimonio. Es importante, hermanos, especialmente quiero hablarle a los hermanos. Hermanos, lean las escrituras, cultiven su lado espiritual. Para las hermanas no es tan difícil hacerlo. Las hermanas tienen una conexión con Dios muy diferente a la de los hermanos. Inclusive ellas tienen la capacidad de leer solas las escrituras, de acercarse, de tomar su libro en las mañanas o en la noche. Yo por ejemplo, admiro a mi mamá. Mi mamá lee las escrituras en la mañana y después lee las escrituras a mediodía cuando anda libre y después lee las escrituras en la tarde, noche. Y yo le dije, no inventes, tú lees las escrituras casi todo el día. Pero eso ha ayudado que cuando tienen un conflicto mis padres, ella sea la más pacífica. Ella sea la que aprende o ha aprendido a resolver los conflictos de una manera más sencilla. Así es que, hermanos, los que están hoy acá con nosotros, por favor, cultiven su lado espiritual. Y hermanas, ayuden a su niño, por favor, a cultivar su lado espiritual. Esa es una parte muy importante. Ahora voy a hablar de otra parte de esta. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque el tema es cómo solucionar conflictos poniendo a Dios en primer lugar o que sea el centro de nuestra vida. Y estoy hablando de esto como parte de vivir ya en una ley celestial. Desde ahorita que estamos aquí en la tierra, nuestra vida debe ser vivir una ley celestial para poder ser merecedores de un grado de gloria celestial. Vamos a ver un video, este video dura más o menos como 3 minutos y medio. Y después de ver este video vamos a compartir una parte que me gustaría hablar con ustedes.
Bien, hermanos, nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Debemos de dejar que nos moldee. Debemos dejar que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Si nosotros dejamos que Él haga esto en nuestras vidas, podremos aprender a solucionar cualquier conflicto, no solamente un conflicto en el matrimonio, sino cualquier cosa en nuestra vida. Y quiero con esto, en la Leona del 2015, en la Conferencia General de octubre de 2015, ustedes pueden buscarlo posteriormente en su dispositivo, Conferencia General de octubre de 2015, hay un mensaje del Dermaines, y él habla de un 70 de área, se llama el Elder Taichi Aoba, ¿sí? Él es de un pueblito de Japón. Dice que él fue invitado a una conferencia de juventud, y en la conferencia de juventud él decía, pues, ¿de qué le voy a hablar a la juventud? Y él tuvo la impresión muy fuerte de hablar de su oficio, y él es un alfarero, ¿sí? Entonces dice que pues llevó a los jóvenes a su taller de alfarería, y entonces pues él puso ahí el barro y comenzó a hacer una pieza demasiado bonita en muy poquito tiempo. Cuando terminó de hacerlo, ustedes lo vieron ahorita en el video, se ve muy fácil, ¿no? El alfarero cómo hizo esta pieza tan majestuosa en muy poco tiempo. Esta es su especialidad del alfarero, ese es su oficio, ese es su don, ese es su talento. Cuando los jóvenes vieron que él lo hizo muy sencillo, entonces todos dijeron que querían intentarlo. Para esto, pues él tenía ahí esas máquinas para que los jóvenes pudieran intentarlo. Entonces les dijo, bueno, tomen barro, ahí está el barro, aquí está la máquina, ustedes ya vieron cómo lo hice. Y entonces les dio el barro y cada joven fue a la máquina, y ahí en la máquina comenzaron a girar la rueda, y cuando la rueda comenzó a girar, el barro salía volando y un voladero de barro por todos lados. Y entonces los jóvenes comenzaron a decir lo siguiente, ellos comenzaron a decir, no puedo hacerlo. Dijeron, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es muy difícil hacer esto? Y entonces, pues todos pararon sus máquinas, porque en realidad nadie pudo lograr comenzar ni siquiera a hacer una pequeña tacita, ni mucho menos. Y entonces los jóvenes le preguntaron a Elder Toachi y le dijeron, ¿por qué el barro salía volando? Y entonces el Elder les dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lograron hacer nada de esto? Y ellos dijeron lo siguiente, pues es que no tengo experiencia. También dijeron, nunca me han enseñado. También dijo otro más, no tengo talento, ¿sí? Y entonces dice que esos son motivos importantes, dijo Elder Toachi. Sin embargo, dijo, no es la parte más importante. Y entonces les dijo, él les había enseñado algo muy importante al inicio de la presentación. Él les dijo que el barro tenía que estar bien centrado en la máquina, y desde la perspectiva de los jóvenes, el barro estaba centrado. Sin embargo, desde la vista de un profesional, de un alfarero profesional como el Elder Toachi Aoba, en realidad el barro no estaba centrado exactamente en el centro de la máquina para que no saliera volando. Entonces lo que hizo él fue acomodar el barro por ellos, lo acomodó bien en el centro donde debe estar el barro, y entonces ahora sí les dijo a los jóvenes, ahora háganlo otra vez. Desde la perspectiva de ellos estaba en el centro, pero desde la perspectiva de un profesional no estaba en el centro el barro. Cuando ellos comenzaron a hacerlo, la situación cambió. Los jóvenes, el barro no salió volando, y los jóvenes pudieron hacer del barro pequeñas obras de arte.
Entonces, hermanos, nosotros muchas veces en nuestra vida podríamos decir que nuestra vida está centrada en Cristo. Podríamos decir que porque vamos a la iglesia los días domingos, porque de pronto en la semana tomamos las escrituras y leemos como matrimonio o como familia, podríamos decir que nuestra vida está centrada en Cristo. Sin embargo, cuando un profesional, hablando de nuestro Padre Celestial, que es el profesional, comienza a haber pruebas o desafíos, nos damos cuenta que nuestro barro no estaba centrado en Cristo, que nuestra vida no estaba centrada en Cristo, porque comenzamos a tener conflictos y estos conflictos empiezan a crecer, y cuando nos damos cuenta se sale de nuestras manos esta oportunidad de tener un matrimonio más estable, un matrimonio más cerca del Señor. Hermanos del sacerdocio, y vuelvo a lo mismo, ustedes y hermanas debemos de hacer un esfuerzo porque nuestra vida esté centrada en Cristo. Voy a compartir una experiencia con la autorización de mi esposa. Esta experiencia es una experiencia que formó nuestro carácter como matrimonio. Yo serví de 18 años en la misión. Fui uno de los experimentos de la iglesia para que los jóvenes comenzaran a salir de 18 años. Eso quiere decir que cuando yo regresé de la misión yo tenía 20 años y un año y medio después nos casamos, mi esposa y yo. Vivimos muy poco tiempo en Tampico, solamente escasos, un poquito más de un año, 4 meses. Vivimos en la ciudad de Tampico y después decidimos regresar a Tlaxcala por una experiencia que tuvimos en el templo. Regresamos a Tlaxcala y inmediatamente después, aproximadamente 6 meses después de que regresamos a Tlaxcala, me llamaron como presidente de rama. Era una rama que había sido una rama por 14 años. Y bueno, nuestro objetivo como presidencia de rama era hacer que esa rama fuera un barrio. Así es que comenzamos a trabajar mis consejeros y yo. Era una rama que cuando teníamos una asistencia de 40 en nuestra rama, sentíamos que ya éramos una rama muy grande. Y teníamos algunos matrimonios en esta rama. Lo primero que empezamos a hacer para que la rama comenzara a crecer era activación, porque asistían unos 40 a la rama, pero teníamos una inscripción de miembros aproximadamente de 400 miembros en la rama. Así es que comenzamos a trabajar con esas familias menos activas. Era un trabajo muy arduo como presidencia de rama y trabajábamos con los que no estaban activos y después con los que estaban activos teníamos que nutrirlos. Teníamos que detectar qué era el problema en la rama o por qué habían pasado 14 años y seguía siendo una rama. Mi primer trabajo, mi primer deber fue entrevistar a cada matrimonio de la rama para ver cómo estaban viviendo como matrimonio. Comenzamos a hacerlo, comencé a tener estas entrevistas y en más o menos 2 años, un poquito menos que 2 años, pasó de ser una rama a un barrio. Y entonces me relevan ese día que se convierte en barrio y me llaman como obispo. Así es que continué trabajando con la rama, ahora ya como un obispo, ya con una asistencia aproximadamente de entre 90 y 110 miembros en el barrio, ya con una muy buena asistencia de poseedores del sacerdocio. Y la experiencia recae en esta parte. Yo pasaba mucho tiempo con las familias, mucho tiempo. También trataba de dedicarle tiempo a mi familia. Y una ocasión, yo trabajaba al mismo tiempo en Vancomer, y entonces en una ocasión, pues después de trabajar, regresé a casa y ya por la noche, más o menos eran como las 10 de la noche, cuando un matrimonio me habló y tenía que ir a su casa porque tenían un problema como matrimonio. Entonces, pues le dije a mi esposa, ahorita regreso. Yo me fui
agarré el coche y me fui al hogar de esta familia. Cuando yo llegué, pues la situación estaba muy complicada como matrimonio, perdón, y entonces comenzamos a hablar. No nos dimos cuenta la hora, no nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo, pero cuando yo me di cuenta, casi eran las 2 de la mañana, cuando estábamos platicando y la situación ya se había arreglado, ya habíamos llegado a un buen término entre el hermano y la hermana como matrimonio. Pero durante este tiempo, queridos hermanos, yo había tenido experiencias muy especiales con el matrimonio. Había disfrutado de una revelación como no tienen idea. En realidad yo siento que los consejos que había dado venían del Señor para ellos como matrimonio. Cuando salí del hogar, yo no resistí la espiritualidad que estaba viviendo en ese momento. Así es que subí al carro, avancé un par de cuadras y entonces detuve el carro y comencé a llorar. Había tenido una experiencia muy especial como obispo y mi sentimiento era tan extraordinario al grado de que hubo lágrimas, tuve un sentimiento muy fuerte. Y en ese momento agradecí al Padre porque hasta altas horas de la noche Él estaba trabajando conmigo. Y yo tenía un sentimiento muy especial y quería llegar a casa y compartir este sentimiento especial con mi esposa. Y entonces llegué a casa, abrí despacio la puerta para no despertar a mi esposa y a mis hijos. Y entonces cuando yo abrí la puerta y entré a mi hogar, encontré a una mujer muy enojada, una mujer extremadamente enojada. Es más, su cara casi llegaba al piso de enojada. Y pues comenzamos a tener un problema. Comenzamos a tener un conflicto como matrimonio. Porque yo había dedicado mucho tiempo a este matrimonio y no estaba en mi casa. Y entonces comenzó a haber reproches de ya mucho tiempo que yo había servido, de dedicar mucho tiempo al Señor, mucho tiempo a los miembros, mucho tiempo a las familias y a los matrimonios. Y yo dije, este es el momento en que yo tengo que hablar de esta situación con mi esposa. Así es que me calmé. Yo iba con un espíritu tan fuerte que me calmé, no me enojé y le dije, necesitamos hablar. Nos sentamos y comenzamos a hablar, hermanos. Imagínense, yo salí casi a las 2 de la mañana del hogar de esta familia. Es que imagínense cuánto tiempo y a qué horas nos dormimos mi esposa y yo, porque comenzamos a hablar y hablar y hablar de lo que yo hacía como obispo y del apoyo que yo esperaba de mi esposa. Yo le dije que yo iba con un sentimiento tan fuerte que quería compartir la experiencia que yo había vivido en ese momento, pero cuando yo llegué se me terminó ese deseo de poder compartir esa experiencia. Llegó un momento en nuestra conversación, hermanos, que yo le dije a mi esposa, si tú me das a escoger entre Dios y tú, sin ninguna duda, sin titubearlo, escogeré a Dios. Lo escogeré a Él. Así es que no me hagas escoger entre tú y Dios. Y aquí está mi esposa con nosotros hoy. Yo quiero que ella comparta una parte de esta experiencia, de lo que ella sintió, de lo que ella vivió, de una parte de su bendición patriarcal que había olvidado y que me gustaría compartir, que ella lo comparta con ustedes. Así es que voy a darle el tiempo a mi esposa para que ella comparte esta parte. Nada más habla un poco. Sí. Le agradezco pues a mi esposo que me haya dado la oportunidad de poder compartir esta experiencia con ustedes, hermanas. En realidad, en ese tiempo, mi esposo habla de nuestros hijos, pero a veces se le olvidan un poco las fechas. Pero en esta ocasión solamente teníamos a nuestro primo. Y recuerdo que esto viene desde antes de que pues yo me fuera a la misión, cuando regresé, y siempre había aprendido dentro de la iglesia que yo debía orar por mi esposo y debía de orar para que ese compañero al que yo quería pudiese encontrarlo. Y siempre pedía
que fuera un hombre que tuviera a Dios en primer lugar que a mí. Cuando pasa esta situación, la verdad me arrepentí mucho de lo que yo pensaba o sentí, porque mi esposo y yo nunca hemos sido de que a lo mejor nos gritamos o así, pero cuando él llegó en esa ocasión, pues yo estaba muy, muy molesta, y él pues me conocía y no llegó y le reclamé por qué había llegado tarde o por qué nos había dejado tanto tiempo solos o algo así, sino mi cara hablaba más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, mi esposo cuando llegó me sentó y me dijo lo que él compartió, me dijo, mi amor, yo te amo mucho, pero si tú me das a escoger entre tú y Dios, yo sin duda lo escogeré a Él. Y esa experiencia, hermanas, a mí a pesar ya de los años, me duele la actitud que yo tuve, pero en realidad me puso a pensar mucho que qué era lo que yo quería de mi esposo. O sea, realmente yo esperaba o quería un hombre que tuviera a Dios en primer lugar en su vida, y yo no lo estaba apoyando, y ahora que él lo estaba poniendo en primer lugar, yo estaba siendo como una piedra de tropiezo para él. Entonces me puse a reflexionar en lo que significaba, en lo que yo debía hacer para él en su vida, y recordé mucho mi bendición patriarcal. Me habla mucho acerca de mi esposo, muchísimo, y él dice que yo iba a encontrar un digno poseedor del sacerdocio, y que él iba a llegar a ser un líder, un pilar fuerte dentro de la iglesia, y que yo iba a ser su apoyo. Y yo no lo estaba haciendo, ni estaba haciendo la mejor esposa, ni la esposa comprensiva que él esperaba, y el hombre al que yo quería en mi vida, pues yo no lo estaba apoyando. Entonces, a partir de ahí, yo realmente pude pedirle perdón al Padre Celestial por la actitud que yo había tenido de recriminarle a mi esposo el tiempo que él estaba dedicando a su llamamiento, y sobre todo a esas familias que realmente lo necesitaban. Y ahora, hermanas, a pesar de los años, mis hijos ya están grandes, y ahora sé que yo debo apoyar a mi esposo en su llamamiento. Si ustedes desean un hombre que ame al Señor más que a ustedes, lo podrán tener, pero también eso depende mucho de nosotras, del apoyo que les demos a nuestros esposos, y realmente lo que estamos dispuestas a poder hacer. Yo recuerdo que mi esposo tiene apenas un año que fue llamado como presidente de Estaca, y cuando lo entrevistaron para que fuera presidente de Estaca, la primera persona que entrevistaron fue a mí, no fue a él. Y recuerdo que el elder que me entrevistó realmente pudo ponerme en una situación en la que yo debo de apoyar a mi esposo, en la que yo debo de ser comprensiva con él. Entonces, claro que para todo debe de haber un equilibrio entre el llamamiento y nuestro matrimonio, pero siempre, hermanas, estén agradecidas, porque si saben que su esposo está en la iglesia, pues está en un buen lugar. No está divirtiéndose ni en otros lugares, sino que está en el lugar en el que debe de estar. Entonces, pues, gracias por permitirme compartir esta experiencia. Bien, gracias, mi amor. Entonces, hermanas y hermanos, no con esto quiero que escuchen esta parte, quiero que sea importante para ustedes. Si ustedes ponen en primer lugar al Señor en sus vidas, cuando se den cuenta el amor que le van a profesar a su esposo o a su esposa, va a ser tan puro, va a ser tan extraordinario,
que podrán tal vez ya no tener conflictos. Yo puedo decirles la experiencia de la que estoy hablando fue a mis escasos, tal vez entre 3 y 4 años de matrimonio, ¿sí? Hoy tenemos 18 años. Entonces, eso fue hace mucho tiempo. Pero cuando tuvimos ese conflicto o cuando yo lo detecté en ese momento, para mí hubiera sido muy sencillo, pues ya, se enojó ella, me enojo yo y vámonos a dormir. Ahí a ver cuándo lo hablamos, ¿no? Y hubiese pasado tal vez una semana y las cosas iban a mejorar o iban a seguir igual y yo iba a seguir haciendo mi trabajo y me iba a seguir dejando que esto pasara. Aquí en Tlaxcala, mi mamá y mis papás siempre me han enseñado que hay una frase muy común. La frase dice, el toro se le debe tomar por los cuernos. Así es que cuando yo detecté esta situación, yo dije, este es el momento de hablarlo. Si no lo hablo, cuando yo me dé cuenta, esto va a ser una bola de nieve que ya no voy a poder parar. Y lo único que va a ocasionar es que haya problemas y tal vez esos problemas nos lleven a divorciarnos o a separarnos. Así es que tomé al toro por los cuernos y no sé a qué hora nos dormimos ese día, hermanos, pero fue la última vez que pasó. Yo quiero decirles que hoy tengo una mujer extraordinaria que me apoya incondicionalmente en mis llamamientos y que soy lo que soy ahora por el apoyo que ella me ha dado, por el esfuerzo que ella ha tenido de crecer espiritualmente y que juntos, como matrimonio, nos esforcemos día a día para conocer más al Salvador, para amar más al Salvador y al Padre, para estar pendientes de nuestra espiritualidad. Y cuando nos damos cuenta, nuestro matrimonio es tan extraordinario porque no tenemos conflictos. Yo puedo decirles que mi esposa y yo tienen muchos años, que no tenemos diferencias o conflictos al grado de que estos ocasionen hacernos sentir mal. Creo que cuando nos damos cuenta que esos conflictos están pasando, nos reímos, nos vemos a los ojos y decimos, ay, vamos a hablar. Y entonces los resolvemos. Es muy sencillo hacerlo ahora. Pero yo quiero decirles que la razón es que ambos nos preocupamos por nuestra espiritualidad. Y cuando nos preocupamos por esa espiritualidad, la situación va cambiando muy rápido. Se está terminando mi tiempo. Todavía tengo como 5 hojas, pero bueno, ya no voy a dar las 5 hojas, hermanos, no se asusten. Solamente quiero compartir 7 consejos. 7 consejos que creo que son importantes, que los debemos de tomar en cuenta para que podamos calmarnos. 7 consejos para calmarnos cuando tengamos un conflicto. El primero, cuestiona rápidamente tus pensamientos. Cuestiona rápidamente tus pensamientos. Cuando nosotros tenemos un problema, hermanos, y lo primero que tenemos que cuestionarnos son nuestros pensamientos. Porque lo primero que queremos hacer, a veces tal vez es una ofensa, tal vez es hacer sentir mal a nuestro esposo o a nuestra esposa, lanzar tal vez una palabra. Espero que no pase, pero no lanzar algo que tengamos cerca, ya sea la plancha, el zapato o el sartén, si es que está cerca, no. Hermanos, primero cuestionen sus pensamientos, por favor, porque siempre primero va a ser un pensamiento y después va a venir una acción. Así es que cuestionen sus pensamientos. Número 2, dejen que sus emociones se aplaquen. Por favor. Si ambos están muy molestos, muy enojados, hagan lo que yo les dije en la primera charla que tuve. Si yo lo hacía, si de pronto veía que ella estaba que explotaba y yo también estaba que explotaba, agarraba el carro, me subía y daba una vuelta. Aquí hay mucho campo donde vivimos nosotros, así es que me iba a un lugar que se llama Cacaxtla, que es un centro histórico, bueno, un centro de ruinas. Pasaba por ahí solamente en el carro, lo veía de lejos, me tranquilizaba. Mi recorrido más o menos duraba como unos 20 minutos o 30 minutos. Regresaba a casa y las emociones ya se habían tranquilizado. Y era fácil hablar después de que las emociones se habían aplacado.
Entonces busquen una forma, porque esa es la siguiente. Número 3, busca una distracción. ¿Sí? Por favor, hermanos, una vez que ustedes están con la emoción muy elevada, por favor busquen una distracción. Cualquier distracción que ustedes ya han detectado que es su distracción, por favor háganla. Menos el celular. ¿Sí? El celular no es una distracción, no va a ser, bueno, mi distracción es el celular, vamos a entrar al Facebook. No, hermanos, eso no les va a ayudar en nada. Busquen otra distracción que sea un poquito más como la que yo hacía, ¿no? Bien, número 3. Cuando estén en ese momento en que ya buscaron una distracción y ya se aplacaron sus sentimientos, entonces escriban sus pensamientos. Por favor, va a llegar un momento en que pasó ya tal vez media hora, 1 hora, y entonces sí va a ser necesario hablar. Pero para que sea necesario hablar, por favor, ustedes escriban sus pensamientos, porque esa es revelación. Esa es la parte que ustedes deben de tocar con su esposo o su esposa. Escriban sus pensamientos. Número 4, exprésalo en formas productivas. Una vez que ustedes ya escribieron sus pensamientos y llega el momento en que van a hablar con su esposo o su esposa, por favor, exprésenlos en formas productivas, ¿sí? Mi presidente de misión decía, en lugar de aumentar el problema, vamos a buscar una solución. Así es que no aumenten los problemas, sino busquen. Cuando ustedes hablen, cuando ustedes tengan esta charla como matrimonio, no aumenten los problemas y busquen mejor una solución. Yo les decía en la primera charla que tuve, yo le decía a mi esposa, tenemos que progresar en esto, ¿no? Aunque ella tenía que progresar en esto, ¿sí? No yo, era ella. Pero yo no le decía, oye, tienes que progresar en esto. Le decía, tenemos, ¿sí? Y eso hacía mucha diferencia. Cuando ella me detectaba algo que yo tenía que cambiar, ella me decía, debemos cambiar esto. Aunque eso lo tenía que cambiar yo. Pero ella decía, debemos, tenemos. Siempre, hermanos, cuando hablen en una conversación de conflicto, hablen en plural. Nunca de algo individual, de tú tienes que hacer esto, es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú este, y pues eso va a aumentar el conflicto. Tenemos que decir nosotros, tenemos, debemos, etcétera. Siempre en plural. Número 6. Escuche música relajante. Hermanos, a mí en lo personal, cómo me encanta escuchar música relajante por las noches, me relaja demasiado, mis pensamientos y mis ideas se centran mucho cuando yo escucho música relajante. Y la 7ª es volver a empezar, ¿sale? Entonces, 7 pasos que cuando lleguemos al 6º y el 7º es volver a comenzar, ¿sí? O sea, deje que sus pensamientos se aplaquen, se cuestionen sus pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, estos 7 pasos creo que son importantes, que si los practicamos podemos tener menos conflicto en nuestro matrimonio. Pero la clave, hermanos, siempre será poner a Dios en el centro de su matrimonio. Si ustedes hacen esto, la situación en su matrimonio va a cambiar, pero que sea real, hermanos. No que sea algo fingido, no que sea, es que yo creo en Dios y sí, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y aspiro a la gloria celestial. Pero si no vivo y si mi comportamiento y mi vida y mi conocimiento y mi testimonio no va de la mano con lo que yo aspiro, entonces no estaré preparado para heredar una gloria celestial. Heredaré una gloria menor, ya sea terrestre o celestial. Hace más o menos como 1 mes y medio, 2 meses, nos reuníamos con nuestros 70 de área como presidentes de estaca y nos decía, presidentes, en la iglesia tendremos miembros de la iglesia que no heredarán la gloria celestial. Y no heredarán la gloria celestial simplemente porque no viven al grado
de una gloria celestial. Así es que, hermanos, que nosotros podamos prepararnos para que podamos heredar una gloria celestial desde ahorita. Y como matrimonio pongamos en primer lugar a Dios en nuestra vida. Todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero terminar mi presentación después de este video de 2 minutos con mi testimonio. Y vamos a ver este video. En el mundo, el concepto del matrimonio está en peligro y el divorcio es común. Incluso se refieren al primer matrimonio como el matrimonio inicial, igual que el primer lugar donde vivimos al casarnos con miras a uno mejor en el futuro. Hay muchas buenas personas que se han divorciado. Les hablo primero a ellas. Muchos de ustedes son víctimas inocentes cuyos excónyuges continuamente violaron los convenios sagrados, abandonaron las responsabilidades del matrimonio o rehusaron llevarlas a cabo por largo tiempo. Quienes han experimentado este abuso saben por experiencia propia que hay algo peor que el divorcio. Cuando un matrimonio está muerto, sin esperanza de renacer, es necesario un medio para ponerle fin. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y necesitan el poder sanador y la esperanza que vienen de la expiación, las que están al alcance de ellos, así como de sus hijos. Insto a las personas casadas, en especial las que estén considerando el divorcio, y a quienes los aconsejan, que enfrenten la realidad de que, para la mayoría de los problemas, el remedio no es el divorcio, sino el arrepentimiento. La causa no es la incompatibilidad, sino el egoísmo. El primer paso no es la separación, sino el cambio. El divorcio no es la solución para todo y a menudo causa sufrimiento prolongado. Si ya han descendido al nivel de que son un matrimonio solo en nombre, tómense de la mano, arrodíllense y en oración pidan la ayuda y el poder sanador de la expiación. Sus súplicas humildes los acercarán no solo al Señor, sino entre sí, y les ayudarán en el difícil ascenso de regreso a la armonía matrimonial. Sea cual fuera el resultado o lo difícil de sus experiencias, tienen la promesa de que no se les negarán las bendiciones de las relaciones familiares eternas si aman al Señor, guardan sus mandamientos y hacen lo mejor que puedan. Testifico de la dulzura del matrimonio y la vida familiar, que en la proclamación sobre la familia de la Iglesia Mormona se describe como fundada en la solemne responsabilidad del esposo y de la esposa de amarse y cuidarse el uno al otro y a sus hijos. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este tiempo, por dedicar esta hora y media casi a esta charla. Quiero terminar con mi testimonio, que sé sin ninguna duda que el matrimonio es ordenado por Dios, que Él vela por su matrimonio, que si ustedes y yo nos acercamos a Él y Él sea el centro de nuestro matrimonio, los conflictos matrimoniales serán sencillos de superar, porque nuestra espiritualidad estará en un tope tan alto que será muy sencillo superar nuestras diferencias y nuestros conflictos. Sé sin ninguna duda que aquellos que estuvieron en el primer taller que di y unimos ese primer taller a este segundo taller, la situación en nuestra vida será extraordinaria. Si no lo vieron, a mí me sorprendió que lo subieran a YouTube. Ahí está. Vean esa primer charla y únala a esta segunda charla
y entonces podrán tener un matrimonio exageradamente sólido, sin ni siquiera pensar ni una milésima de cantidad en llegar a un divorcio. En realidad, hoy el divorcio está afectando a los santos de los últimos días, cuando en años pasados solamente afectaba a la sociedad, no miembros de la iglesia, aunque sí había todavía como santos de los últimos días, pero muy contados. Hoy en la iglesia es algo muy común también, que la primera opción en un conflicto es vamos a divorciarnos, en lugar de vamos a arrepentirnos, en lugar de vamos a cambiar, en lugar de vamos a hacer cambios en nuestra vida y vamos a poner reglas, vamos a hacer cambios, vamos a poner nuevas cosas que hacer como matrimonio. Por eso digo, si no vieron la primera, vean la primera plática que di, únala a esta segunda y súmele todo lo que han visto en los talleres que la presidencia de Estaca junto con los líderes de la Estaca han tenido como inspiración para esta convención con ustedes. Y sumen todo eso, hermanos, y la Estaca, ¿cómo se llama? ¿Es Sonora? La Estaca Sonora o la Estaca en la que están ustedes será una Estaca con matrimonios muy fuertes. Pero eso no depende de los exponentes, ni tampoco de los líderes, depende de usted. Porque un matrimonio es de dos, que son uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hermanas y hermanos, si no son una sola carne, vean qué está pasando en su matrimonio para que puedan ser una sola carne y pongan al Señor en primer lugar. Los días domingos deben dedicarlos al Señor. Por ahí hay una leona de casi 30 cosas que se pueden hacer en el día de reposo y ustedes disfrutarán el día de reposo al máximo. Que el Señor les bendiga, que disfruten de su matrimonio, porque ustedes quedarán juntos cuando los hijos se vayan. Así es que la relación más importante que deben cuidar es la de ustedes dos, porque los hijos se van, los hijos forman sus propios matrimonios y ustedes seguirán solos, los dos como matrimonio, hasta que pasen del otro lado del velo. Este es mi testimonio que comparto en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, presidente Licona, por este tema tan importante que, como usted menciona, pues siempre hay algo en lo que podemos mejorar. Y sin duda, pues eso nos ayuda a poder tener la tranquilidad y la felicidad y sobre todo vivir el gozo que es el fin por el cual estamos aquí. Agradecemos mucho a su esposa y a su familia por permitirnos tenerlo nuevamente con nosotros. Y bueno, pues no sé si haya algún otro comentario dentro de los hermanos, si hay alguien que quisiera participar o alguna pregunta que quisiera hacer.